Evocación. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches. Ya hay hermandades en Andalucía que han abierto el plazo para solicitar el documento de la salida procesional o papeleta de sitio para la Semana Santa de 2026. Cuando terminan las fiestas de Navidad, la velocidad del tiempo se acelera hasta que lleguemos a esa primera etapa de la espera, que es la Cuaresma, el 18 de febrero y después a la Semana Santa. Hoy seguiremos hablando de los derechos de autor y de su cobro en la semana en la que se va a celebrar el próximo sábado en Sevilla esa jornada organizada por los compositores, por Musapro. En cuanto a la música, ese día también, el sábado 17, empezará a funcionar una plataforma con las partituras originales de las marchas, ya que hay autores que se quejan de lo mucho que se versionan las composiciones originales. También el sábado seguirán las presentaciones de los carteles de Semana Santa, entre ellos hay mucha expectación con el de Córdoba. Vamos ya en Evocación, amigos, un saludo, produce María García. Evocación. Fran López de Paz. ¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez. Evocación. La jornada viene de música con toda la expectación en las jornadas que han organizado los compositores para el próximo sábado, día 17 en Sevilla, jornada por cierto cuyas mesas redondas van a ser moderadas por nuestro compañero José Manuel de la Linde. El tesorero de la organización, Manuel Marbizón, ha querido matizar las palabras de la semana pasada aquí en Evocación, en la que llegó a ponerle cifra al canon que se debía de pagar por procesión a la Sociedad General de Autores. Manolo, buenas noches. Buenas noches, Fran. En relación con la información que leo en muchos medios al respecto de la celebración del primer encuentro de compositores de música sacra procesional que se va a celebrar el sábado con 6 mesas de trabajo, que yo creo que son muy importantes, y en concreto con una de ellas sobre los derechos de autor, decir que las cantidades que dije la semana pasada eran solo ejemplos. No hay ninguna propuesta en firme. Desde muchas entidades y asociaciones estamos estudiando todos los parámetros que pueden intervenir para que posteriormente se establezcan diálogos con asociaciones, agrupaciones o colectivos para llegar a un consenso en el que todos estemos a gusto. Lo que sí llevamos reivindicando desde hace ya muchos años es el reconocimiento del derecho de autor en cualquier acto donde haya un beneficio material. Resumiendo, 1. Reivindicación histórica del derecho de autor. 2. No hay ninguna propuesta de cuantización. 3. Asociaciones y entidades estamos realizando estudios para crear esa propuesta. Y 4. Mi parecer general, como lo dije, en cualquier caso la cuantía seguramente será muy exigua. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de la aclaración. Varios asuntos de la semana. Un tema que abordaremos en Evocación será el de la posibilidad de que la Virgen de la Paloma de Málaga vaya a Madrid y también el de la Nueva Dolorosa de la Hermandad de la Bondad de Jerez. Una imagen de Navarro Arteaga que después, cuando ha sido vestida de manera habitual, ha generado múltiples opiniones. Se trata, como decimos, de una escultura que es muy naturalista, que cuando fue fotografiada en el taller del artista, que se encuentra en un brete solo con un velo, funcionó muy bien, pero que encorsetada en la manera de vestir habitual de nuestras dolorosas no resulta como en su estado natural.
Y no solo tendremos esta jornada de Musapro el sábado, también en Vélez, Málaga, la agrupación de cofradías de Semana Santa ha organizado una nueva edición de sus jornadas cofrades, que en este 2026 alcanzan su cuarta convocatoria. La mujer y la música en la Semana Santa van a ser las protagonistas. Se va a profundizar también, de otro lado, en la figura de la Virgen María y de San Francisco de Asís con motivo del 8º centenario de su fallecimiento. Hablando de San Francisco de Asís, ¿saben que en Asís, en esta ciudad italiana, está el origen de los misterios que salen en los pasos y en los tronos de la Semana Santa? ¿Saben que en Asís también está el origen de la devoción a la cruz, que hasta entonces pues, era considerado solamente un elemento de tortura? ¿Saben que en la región de la Umbría italiana también está el origen de las esculturas de Cristo con las que se representaban los misterios y los teatros pasionales de la Semana Santa? Hoy, Evocación viaja hasta el origen de muchas de las cosas que conmemoramos. En el corazón de Italia, en el norte de la región de la Umbría, recostada en el monte Subasio de los Apeninos, se encuentra Asís, la ciudad en la que nació San Francisco. Hace unos días se abrió el año jubilar por el 8º centenario de la muerte del patrón de Italia. Asís es una ciudad que vive para el recuerdo de San Francisco y de Santa Clara, pero que tiene mucho que ver con todo lo que celebramos en la Semana Santa. Con las campanas del convento de Santa Clara se despierta una ciudad medieval en la que ahora viven unas 6.000 personas. Desde el 22 de febrero y hasta el 22 de marzo se podrán ver los restos de San Francisco, que ahora se guardan en la cripta de la Basílica. Javier Ortega, terciario franciscano. Después de muchos años vuelven a exponerse a la veneración los restos mortales de San Francisco, que se conservan aquí en la cripta de la Basílica Inferior. Y se espera que haya afluencia de peregrinos de todo el mundo. De hecho, para esas semanas hay que reservar incluso el acceso a la cripta, reservar las misas, porque se espera que, gente del entorno franciscano y del entorno de devoción a San Francisco de todo el mundo llegue esa semana, ese mes a Asís. Lo que se van a ver son los huesos de San Francisco. Sí, lo que se conservan son los huesos fragmentados pero ordenados, que se han expuesto alguna vez en el pasado también para estudiarlos. Y el cuerpo, en su momento, cuando él muere, se conserva incorrupto. Después, por circunstancias se perdieron durante siglos, estuvieron ocultos para evitar que se robasen. Cuando se redescubre el cuerpo, pues sufre ya el proceso de corrupción y se conservan los huesos. Junto a la tumba hay un museo en el que se expone la túnica de San Francisco. Es pequeña, tosca, nada que ver con las marrones que utilizan los miembros de su orden. Pero tiene un trozo cortado, un trozo que se vino a Valencina de la Concepción, a la provincia de Sevilla. Pablo Millán, terciario. Pues al hábito de San Francisco le falta un trozo, pues porque en un momento dado un fraile que vivía aquí pues quiso tener su propia reliquia y le dio un corte, se lo llevó a España, ¿no? Y se lo llevó a Sevilla y allí ha estado hasta que ya la orden lo ha reconocido como una reliquia propia y lo ha repartido por todas las casas de los frailes menores conventuales, ¿no? Y por eso al hábito que está aquí en Asís le falta el trozo que se ha distribuido ahora en las casas en España. No debía ser muy, muy alto, ¿no, San Francisco? No, San Francisco, según decía su sobrino, según dicen las descripciones, sobre todo la de Tomás de Celano, Tomás de Celano dice que era poquita cosa, que era una persona bastante escuálida, con mucha oreja y poca altura. De hecho, él siempre decía que el Señor lo había llamado, entre otros, no por su fortaleza ni por su ser físico. De hecho, San Francisco, entre otras cosas, fue una persona muy enfermiza. Antes de que muriese, le tuvieron que cauterizar los ojos, le tuvieron que hacer muchas intervenciones, porque San Francisco es una persona que, aunque muere con escasos 43 años, San Francisco hasta su último día fue una persona que estuvo permanentemente enferma, y cuando se retiraba entre otras cosas porque no soportaba la tensión prácticamente del día a día.
Como decimos, la principal herencia de San Francisco es el culto a la Vera Cruz. Antes de su existencia, la cruz era solo un elemento de martirio. Pero a partir de San Francisco, la cruz tomará otra dimensión que se va a concretar en el culto a la Vera Cruz y en las hermandades que se crean para venerarla. Estamos delante de la representación de la estigmatización de San Francisco, cuando recibe los estigmas en el Monte Alberna. Él toda su vida estuvo marcada por la identificación con la cruz, y durante lo que él hacía distintos retiros, distintas cuaresmas, esta era la cuaresma de San Miguel, se retiraba en la preparación de la fiesta de San Miguel en este monte, y él, que toda su vida se había identificado con, y a través lo vemos en sus escritos, en sus oraciones, en sus admoniciones, por ejemplo, dice que solo podemos gloriarnos de los padecimientos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues al final de su vida, cuando ya está enfermo, está ya en sus últimos tiempos, el Señor le concede el regalo de llevar en su cuerpo las mismas señales de la cruz, los estigmas, ¿no? El serafín, vemos el serafín alado que le imprime las señales en manos, pies y costado. Aquí vemos cómo la tradición franciscana ya enlaza con la devoción a la cruz. Esta es una fuente principal. También la custodia de los santos lugares en Jerusalén, que está vinculada también pues, a la devoción. Cuando aparece la reliquia, Santa Elena halla las reliquias de la cruz, ellos como custodios de los santos lugares empiezan también a propagar estas devociones a través de sus conventos. Ellos como custodios de los santos lugares hacen el Vía Crucis en Jerusalén y luego lo extienden también a donde están las presencias de los franciscanos, con lo cual se va entretejiendo toda esa tradición en torno a la cruz y en torno a la familia franciscana, en torno a los frailes, y se va transmitiendo al pueblo, ¿no?, la devoción popular. Por eso en torno a los conventos de franciscanos empiezan a surgir cofradías de la Veracruz, y hay una vinculación, por eso muchas hermandades de la Veracruz tienen también el título de franciscana o el título de seráfica, porque pues desde el propio nacimiento de la orden está vinculada la tradición de la custodia de la cruz. La primera hermandad de la Veracruz de Andalucía fue la de Andújar en el siglo XV. Ya tenemos, por tanto, la primera vinculación. Pero es que los misterios procesionales de la Semana Santa tuvieron una prefiguración o antecedente remoto en el Belén, en la manera de recrear el nacimiento de Jesús. Una práctica que nace en Greccio, en Italia, durante la Nochebuena de 1223. Javier Ortega. Estamos en la Basílica Superior delante de la representación del primer misterio en Greccio. Francisco volvía con sus hermanos y para en este pequeño pueblo que está en una zona de la montaña, y pide que todos los habitantes vayan a celebrar con él la representación de la Navidad. Llevan allí a los animales y celebran la misa, digamos lo que sería la misa del gallo, la misa de Navidad, la celebran allí con lo que ha quedado para la historia como la primera representación del Belén, y de ahí el origen de lo que hoy conocemos como la tradición belenista. Pero era un Belén viviente. Era un Belén viviente con animales, con personas así, no era una representación de figuras, sino que era un Belén viviente. Cuentan que durante la celebración de la misa, en el momento de la consagración, él siente la presencia como del niño Jesús, no sé, que queda embelesado y empieza a dar los alabanzas al niño de Belén. En la Umbría, según se relata en el Museo de Spoleto, los Cristos de madera nacieron porque cuando se representaban los teatros de la Pasión, se consideró que ninguna persona debía ocupar el papel de Jesús para que no fuera venerado en vida. Por eso, a Jesús se le sustituye por una figura de madera. El 8º centenario de la muerte de San Francisco tiene una vinculación muy especial con la Semana Santa. En este marco, escuchamos las palabras del obispo de Asís, Monseñor Sorrentino, para Canal Sur Radio. Per gli italiani, per la gente del sud della Spagna in Sí. È della radio, è una registrazione. Muy queridos hermanos, muy feliz de poder dar deseos de un año que sea lleno de la paz
de Jesús. Sabemos que en el mundo tantas cosas no van bien, especialmente en la cuestión de la paz, y hoy también el Día de la Paz. Para mí y para todos ustedes es una bendición especial de este lugar especial que es la Porciúncula, tanto querido a hermano Francisco, San Francisco. Un feliz año nuevo para toda la España, para todo el mundo. Muchas gracias. Evocación. ¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra. Eso no lo dice nadie. No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estamos en 2026, un año especial en la religiosidad popular de Andalucía. Este fin de semana se ha celebrado en Almería la Romería de la Virgen del Mar, que es la patrona de la capital. Hoy se ha presentado, por cierto, el programa del 75 aniversario de la coronación, que contempla una procesión extraordinaria de la Virgen en abril. Y también la Romería del Rocío será especial en un año extraordinario, como suele suceder cada 7. ...2026 es año de venida de la Virgen al monte. Nos vamos ahora desde Vocación a la sede de la Hermandad Matriz, donde se encuentra Chemi Saavedra, nuestro hombre en el Rocío. Buenas noches, Fran. Año de venida y nos hemos venido hasta la sede social de la Hermandad Matriz, aquí en Almonte, el centro neurálgico desde el que se gestionan muchas de las decisiones importantes que tienen que ver con el Rocío y, por supuesto, pues también con la Avenida de la Virgen. Una casa que está situada a pocos metros de la parroquia, con mucha vida, mucha actividad durante todo el año, y aquí nos recibe Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz. Buenas noches, Santi. Muy buenas noches. Bueno, estamos en año de la Avenida de la Virgen. Para quien nos escucha y a lo mejor no ha vivido nunca una, ¿qué supone para Almonte y su Hermandad Matriz un acontecimiento como este? Bueno, el traslado es un rito extraordinario que vive el pueblo de Almonte desde el último cuarto del siglo XX cada 7 años. Anteriormente se hacía con motivos extraordinarios, pero que tenían que ver con epidemias, con situaciones de sequía, con situaciones de calamidad pública. Y bueno, pues es un momento que se espera con ansiedad, prácticamente desde que la Virgen vuelve a su santuario, pues ya se está hablando de la siguiente venida de la Virgen, y por tanto un momento de mucha intensidad emocional para el pueblo, de mucha ilusión también, de tener a la Virgen en nuestras calles, de que nuestros niños puedan disfrutar de este tiempo excepcional, y también de que nuestras personas mayores, que en algunos casos pues ya tienen dificultad para ir a verla, pues la tengan cerquita y puedan disfrutar muy cerca de ella. Los almonteños contamos nuestra vida por traslado, y bueno, y pues este va a marcar, como han marcado los anteriores y como marcarán los que vengan, pues un momento importante de nuestras vidas.
Es la segunda venida que vas a vivir con la responsabilidad de ser presidente de la matriz, e imagino que es imposible afrontar este año sin mirar al anterior. Aquella estancia de la Virgen en Almonte estuvo marcada por la pandemia, se prolongó además mucho más de lo previsto. ¿Qué recuerdos usted vienen de aquellos meses tan complejos de gestión con la Virgen en el pueblo y un escenario completamente excepcional? Bueno, yo espero que este traslado no se parezca en nada al último, o por lo menos que no se parezca en la parte difícil que tuvimos que vivir. Nosotros entramos o asumimos la responsabilidad de la hermandad pues a escaso un mes del traslado de la Virgen. Ahora nos coge con la experiencia de haber vivido aquellos preparativos y bueno, pues todo empezó con normalidad hasta que las circunstancias del COVID pues complicaron tan notablemente aquel traslado en el que la Virgen estuvo excepcionalmente en Almonte pues más de 30 meses, ¿no? Ya digo, yo espero que eso no se repita, no digo ahora, sino que no se repita en adelante, porque realmente fue una situación difícil, una situación que no teníamos ningún tipo de guión para afrontar y que hubo que, sobre la marcha, ir improvisando. Al principio no sabíamos el tiempo que iba a durar la pandemia, ni cómo se contagiaba, y de todo tuvimos que ir aprendiendo poco a poco, y sí es verdad que también aprendimos cosas positivas y que la pandemia, por ejemplo, nos ayudó a dar un salto en la digitalización del Rocío, que no habíamos tenido nunca. Y bueno, pues también hay desde luego algunas cosas positivas que aprendimos en aquellos meses, en aquellos años, que nos están sirviendo y que nos van a servir para el futuro. La Virgen llegará el 20 de agosto y estará en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción durante 9 meses. Toda la actividad diaria del santuario se traslada al monte. ¿Qué retos plantea adoptar esa intensa realidad en un espacio distinto? A ver, la parroquia de Almonte es un espacio de culto más reducido que el santuario del Rocío, con lo cual en este crecimiento imparable de la devoción rociera, pues realmente nos plantea algunas dificultades, y el traslado plantea siempre la dificultad de que, lógicamente, el santuario no se cierra, aunque la Virgen esté en Almonte, y por tanto pues tenemos que simultanear servicios religiosos y de otro tipo, tanto en Almonte, en la parroquia, a donde se traslada el eje y el centro neurálgico del Rocío, pero también en la aldea del Rocío, donde muchas hermandades que tienen casa, después de tener su misa en el Rocío, pues se trasladan allí, y donde no deja de haber una actividad permanente. Bueno, pues habrá, como hemos hecho en otras ocasiones, que ver la manera de compaginar y de compatibilizar, y sobre todo en un espacio más reducido, tanto el espacio de culto de la parroquia como el entorno de la parroquia frente al Santuario del Rocío, pues ver cómo se organizan esos flujos de peregrinos que van a venir de manera continua durante los 9 meses. Es un motivo muy feliz para el pueblo de Almonte, qué duda cabe, pero podríamos decir que es un curso, este de la Avenida, para la Hermandad Matriz, uno de los más exigentes que se pueden vivir. Pues sí, es una circunstancia excepcional, pero una circunstancia excepcional que lleva unida y aparejada, pues si cabe una responsabilidad mayor. Eso sin pensar en la culminación de esos 9 meses, que son 3 procesiones de la Virgen continuadas en 15 días, la procesión de Reina por las calles de Almonte, un poco ya la apoteosis del final de esa estancia, el traslado al Rocío y la procesión de Reina de la Romería. Y lógicamente pues también al tenerla aquí pues hay una actividad permanente de culto en la parroquia, que bueno, pues cuando está en el Rocío es algo que está mucho más atenuado. En el día a día, Santiago, ¿qué significa para los almonteños convivir durante meses con la Virgen en el pueblo? ¿Qué gestos, qué rutinas o emociones se repiten cada venida? Bueno, cambia la pulsión del pueblo, la parroquia más que nunca es el eje central que cataliza todo lo que se vive, todo lo que se siente. Cualquier almonteño, cualquier día,
pues tendrá a lo mejor varias ocasiones de pasar a ver la Virgen. Los niños cuando van al colegio pues tienen también un rato de aproximación a la Virgen, a la ida o a la vuelta. Cambia en general el ritmo de vida del pueblo y después toda esa afluencia, pues que aquí se echa a notar mucho más que en el Rocío, de todas esas personas que durante los 9 meses vienen a participar, a vivir y a ser parte también pues de este acontecimiento extraordinario. Bueno, imagino que la hermandad ya está trabajando desde hace tiempo en esta venida de la Virgen, pero de forma pública lo que sí conocemos ya es quién será el cartelista y también el exaltador de la venida. Háblanos un poco de ello. Bueno, pues por un lado está José Tomás Pérez Indiano, que es un pintor que apareció precisamente hace 7 años para pintar ese primer cartel de la no romería que hicimos en el año 2020. Ha colaborado con nosotros en distintos momentos. Aquel cartel se le encomendó con muy poco tiempo, prácticamente tuvo un mes para concebirlo, y ya digo, en una situación pues inédita, y hemos querido pues tener también un gesto de agradecimiento con él, y está muy ilusionado trabajando en esta obra, Además del cartel, pues ha pintado el cartel de la fiesta de primavera de Sevilla, es decir, tiene un bagaje importante, y el exaltador. Esta fue una iniciativa que se hizo por primera vez en el último traslado. Nosotros hemos creído conveniente reeditarla y creíamos que merecía la pena pues tener una persona que tuviera alcance y proyección y que conociera lógicamente al mismo tiempo y hubiera vivido y ha vivido la devoción a la Virgen. Él frecuenta la aldea del Rocío desde hace 30 años, se siente un vecino más y por lo tanto está muy cerca de las vivencias de los rocieros en general y de los almonteños en particular, y estamos convencidos de que va a ser una exaltación que va a tener alcance y proyección, y eso es lo que buscábamos en la figura de Carlos, que con generosidad pues se ha prestado, ha manifestado su disponibilidad para hacerla. Muy bien, pues Santiago, para terminar, como presidente de la Hermandad Matriz, pero también como almonteño, ¿qué crees que deja cada tiempo de venida en el pueblo cuando la Virgen vuelve a su santuario? Bueno, deja nostalgia porque estamos viviendo ya con intensidad, estamos todavía prácticamente a 8 meses del traslado de la Virgen y ya, es motivo de conversación continua, de preparativo. No podemos olvidar que esas calles que se decoran con tanto mimo y con tanto esmero son años de trabajo los que conllevan, Esto no se improvisa los 6 meses antes. Y ahora estamos ya pues en la conclusión de todos esos trabajos y de todo ese esfuerzo de estos años para que cuando la Virgen venga pues el pueblo esté de dulce. Se van a pintar como es habitual la fachada, es decir, esto es de una intensidad que si no se viene por aquí, y yo quiero aprovechar la ocasión para invitar a la audiencia de este programa a que los meses previos de la avenida, que se toca ya el ambiente, que se palpa ya el ambiente, pues que vengan para que vean cómo el pueblo está viviendo con esa intensidad la venida de la Virgen. Y si a eso le sumamos los 9 meses que está aquí la Virgen, pues podemos entender que cuando la Virgen vuelve, pues queda un vacío grandísimo, igual que lo va a haber en la propia aldea del Rocío mientras la Virgen no esté. Parece que sin saber que la Virgen se ha movido, gente que no lo sabe, cuando llega allí, tiene la sensación de que falta el alma de la aldea, ¿no? Bueno, pues cuando se vaya tendremos una carga de nostalgia, de recuerdos, de lo vivido con tanta intensidad, y también las primeras ilusiones pensando en el siguiente traslado de la Virgen. Muy bien, pues Santiago Badilla, presidente de la Hermandad Matriz, mucha fuerza para vivir toda la gestión que supone para la Hermandad Matriz, y bueno, lo contaremos aquí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La aurora llora de celo cuando sale la señora, cuando sale la señora, la aurora llora de celos. Cuando sale la señora, la aurora llora de celos. Cuando sale la señora, cuando
Cuando sale la señora también suspiran los trigos y la amapola también suspiran los trigos por adornar su corona. Rocío bendita, por ti suspira el agua de tu albina, reina pastora y madre de la Rosina. Evocación. Canal Sur Radio. Nada más terminan las Navidades, comienzan a reunirse las cuadrillas de cargadores, de hombres de trono, de costaleros. Se reanudan con el año las ceremonias de tallaje o las igualás. Los costales, esos elementos que se colocan los costaleros en la cabeza para llevar los pasos, ya no son el saco con la sábana cosida. Se ha llegado a sofisticar tanto que hay tiendas altamente especializadas como esta en la que se encuentra Paco Tamayo. Buenas noches, Fran. Efectivamente, el informe Tamayo de nuevo se desplaza, en este caso a la calle Javier Laso de la Vega, en el corazón de Sevilla. Se encuentra una tienda que desde hace ya más de 25 años viste a muchos de los costaleros de la Semana Santa, en este caso sevillana. Nuestro informe de hoy va pues sobre eso, sobre el mundo del costal, y bueno, nos atiende aquí en la tienda El Mosca, muy conocida aquí en el centro de Sevilla, uno de sus trabajadores. Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Bueno, después de Navidad entiendo que ya empieza la vorágine, aquí ya no se para en la tienda. Una vez, como decimos aquí, una vez que se le dé la espalda a Bartasaya, esto coge marcha y no hay quien nos pare. La primera pregunta es que si se sabe de dónde nace esta tradición del costal en la Semana Santa. Pues mira, se dice que nace del puerto de Sevilla, que los antiguos trabajadores de allí, para amortiguar el peso que caían de la mercancía que traía, utilizaban este tipo de saco que se lo ponían en la cabeza. Y después ellos mismos son los que pasaron a ser los costaleros profesionales, y de ahí viene el uso del costal. ¿Cómo se crea un costal? ¿Cuál es el paso a paso? Viene una persona, lo encarga, bueno, veo que aquí en la tienda tenéis ya muchísimos preparados, pero ¿un costal cómo se crea? Primero tiene que tener lo que es la materia prima, que bien es el tipo de saco que vayas a usar. Normalmente se usa un saco de trama simple, y después lo que es la tela, que usamos tela 100% en algodón, que le da mayor calidad a lo que es al costal. Y bueno, y después productos especiales que tenemos nosotros para darle todavía una mayor calidad. ¿Y un costal después cómo se cuida? Pues eso, el costal hay que mimarlo porque quiera o no es tu herramienta de trabajo, y verás que tú haces un esfuerzo físico debajo del paso y tienes que tenerlo bien cuidado. Nosotros aquí aconsejamos que el costal, mientras menos se lave mejor, y después si lo tienes que lavar porque no te queda más remedio, como se hacía antiguamente, en su barreño con su poquito de jabón, y después secarlo que no es del sol para que no se vuelva a poner otra vez tieso. ¿Hay alguna época en la que ya digáis, mira, no podemos ya recibir más encargos, porque entiendo que ya cerca de Semana Santa estaréis ya demasiado pillados, ¿no? Bueno, aquí en definitiva eso no lo llevamos a cabo porque siempre tenemos un stock suficiente de costales, y si viene el mismo Viernes de Dolores, incluso en Semana Santa mismo por las mañanas, te puedes llevar tu costal por si tienes algún percance o te ocurre algo. ¿Y me sabéis decir cuántos costales vendéis al año? Aproximadamente estamos entre 1.500 costales, 1.700 más o menos. Después, una tienda como la vuestra no solo vive de vender costales, también veo camisetas, zapatillas. Vosotros también ayudáis al costalero a vestirse de forma completa, vamos a decirlo, no solo con el costal. Efectivamente, aquí tanto vestimos como lo que es al costalero, que tenemos todo lo esencial para él: pantalones, zapatos, costal, camisetas, y también servimos a las hermandades. Tanto medallas, cordones. Este fin de semana, sin ir más lejos, hemos estado en La Solana, estamos vistiendo a una hermandad que ha pasado de cargador a costalero, y hemos estado allí dando una charla, cómo tienen que hacerse el costal, cómo tratarlo, cómo colocarse debajo del paso, fajarse, porque aunque aquí lo veamos muy cotidiano, pero fuera no es tan cotidiano el tema de lo del costalero, y como aquí nacemos con ellos, pero fuera necesitarán alguna explicación nuestra de los expertos.
Justo te me has adelantado, Eugenio, era la siguiente pregunta. Es que os llaman hermandades de fuera de Andalucía para que les enseñéis, o os desplazáis hasta allí presencialmente para que les enseñéis a eso, ¿no? A vestirse, les dais recomendaciones y entiendo que ellos siempre la abrazan y obviamente os escuchan, ¿no? Hombre, claro, ya desde, como tú has dicho, la tienda tiene 25 años y quiera que no, tiene un nombre en este mundo y se escucha por toda España y eso, y nos llaman de un montón de sitios para lo que es dar charlas a los costaleros, pasan de cargadores a costaleros y eso, y vamos allí, se les enseña a ponerse un costal, a cómo hay que tratarlo, cómo colocarse, fajarse, que también lo vemos muy cotidiano, pero hay que saber para después no hacerte daño y nada, poquito a poco se va enseñando a lo que es la gente. Bueno, Fran, lo que estamos haciendo ahora mismo, vamos a empezar a movernos por la tienda, vamos a coger un costal que tienen aquí preparado en una de las vitrinas y bueno, Eugenio, vamos a aprender, vamos a intentar contar por la radio cómo se prepara un costal. Lo primero, ¿qué es? Bueno, por la radio es un poco complicado, ¿no? Pero hay que verlo, ¿vale? Cogemos lo que es el costal, ¿vale? Lo abrimos, lo tiramos. El costal siempre tiene que estar perfectamente planchado para que no coja ninguna arruga, lo que es el tema del trabajo. Y se doblan 3 partes iguales, ¿vale? Lo tenemos aquí doblado en 3 partes iguales, formando, en este caso el costal es de L, no lo podéis ver, pero bueno, se forma una L, ¿vale? Y ahora... Es importante que no quede ningún pliegue doblado, ¿no? Es fundamental el tema del planchado. Eso es fundamental porque después a la hora de meterte debajo del paso, en el cuello, si te coge una arruga, se te queda la arruga, no de por vida, pero su tiempecito se te va a quedar marcada en el cuellecito. Después la morcilla, que es otro aspecto fundamental en el costal. Tenemos la morcilla, ¿vale? Que está rellena con lana virgen, que se coloca lo que es al principio de la visera. Se le deja un par de deditos por los lados y ahora ya se cogen los 2 primeros paños. El costal siempre hay que hacerlo entre 2, me está ayudando aquí. Bueno, sí, efectivamente, tenemos aquí tu nombre. María Ángeles. María Ángeles, que en este caso un costal efectivamente siempre se tiene que hacer entre 2 personas. La imagen más clásica, la de un costalero ayudando a otro arrodillado en el suelo para que esté muy bien estirado el costal. Ahí va, exactamente. Lo siguiente es empezar a enrollar la morcilla. Enrollarlo, ¿vale? Esto va cambiando con el paso de los tiempos, se supone que va mejor, ¿vale? Ahora le damos una pequeña vuelta, ¿vale? Se le sacan lo que son los picos. Antiguamente se enrollaba, se le daban las vueltas que fueran y para adelante. Ahora para sacarle lo que son los picos, lo que nos queda alrededor de las orejas, ¿vale? Le damos una vueltecita pequeña al inicio de la visera. Claro, sin verlo es complicado. Esto es aquí el oyente de vocación, querido Fran, querido oyente, claro, yo creo que el costalero que nos está escuchando lo sabe, pero siempre es bueno recordárselo. Y ahora ya metemos lo que es para adentro todo y empezamos a enrollarlo de forma tradicional. Que sea fuerte, que el compañero sujete fuerte y le damos la primera vuelta. Lo colocamos bien, lo abrimos. Es una serie de pliegues constantes y lo más fundamental, en lo que nos estamos fijando, es que no puede quedar nunca ninguna arruga. Mientras más estirado usted, siempre mejor para la comodidad del costalero. Esto ya cada uno se conoce a él mismo y sabe cuánta fuerza tiene que darle a su costal, ¿vale? Yo siempre le doy entre 3 y 3,5. Quiero preguntar, ¿tú sales de costalero en alguna hermandad? Sí, yo salgo el lunes en San Pablo y el martes en el Cristo de la Sangre, en la hermandad de San Benito. Y acabamos ya de dar la tercera vuelta. Si hace uno no pasa nada, pero cuando ya vas haciendo 500 las manos te duelen. ¿Tienes las manos ya curtidas? Sí. Como el que trabaja en el campo. A ver, se pone bien, se vuelve a estirar y queda lo que he formado. Y ya lo tendríamos para colocarse. Estaba yo fijándome, el precio del costal, ahora con la economía, que todo está cambiando de precio, los precios de los costales también entiendo que dependen del material con el que se crean, ¿no? Claro, efectivamente, nosotros llevamos manteniendo los precios ya varios años, pero ahora están saliendo sacos nuevos, que si un saco alemán, saco holandés, esos sacos son de importación,
Y entonces sí se eleva un poquito más lo que es el precio del costal. Y aparte la tela que usamos, que es 100% algodón. También, ¿me sabréis decir, por ejemplo, a cuántas hermandades, con cuántas hermandades trabajáis? Eso no te lo sé decir. Te he dicho, tenemos Palma de Mallorca, Elche, Ciudad Real, Madrid, Zaragoza, Ceuta, un sinfín de hermandades. De Canarias vienen. De Canarias también vienen mucho. Pues Fran, aquí estamos en la tienda El Mosca, una de las muchas que hay por nuestra Andalucía que se dedican al mundo del costal, pues disfrutando y empapándonos de la previa ya, porque es lo que ha dicho Eugenio, en cuanto vemos ya la espalda de Baltasar, todos sabemos que la túnica hay que tenerla ya preparada, como bien también nos recomendaron a inicios de temporada en septiembre. Y el costal también, aunque Eugenio diga que se puede venir a buscar un Viernes de Dolores, yo creo que cuanto antes mejor, Eugenio, porque también es bueno que el costal se haga a tu cabeza y trabajarlo. Lo suyo es tenerlo para antes del primer ensayo, para irlo tú haciéndolo a tu medida. El costal, cuando tú lo compras nuevo, por mucho que nosotros tratemos y demás, siempre tienes tú que hacerlo. Lo que pone blandito el costal es su propio sudor y el uso del costal. Y tienes que usarlo para mordearlo. Pues ha sido un placer, Eugenio, gracias. Encantado. Bueno, Fran, pues mientras vamos a seguir por aquí, yo ya a lo mejor aprovecho y también me llevo algo a casa porque hay que ser previsores. Un abrazo. Evocación. Y una previsión de la semana: el sábado una hermandad de Sevilla ocupará el templo que la vio nacer. Se trata de la Hermandad de los Javieres, que después de casi 50 años en la parroquia de Omnium Sanctorum regresa al templo de los jesuitas vacío después de la salida de la Orden de San Ignacio, de este que es uno de los templos más grandes de la capital andaluza. El sábado tomarán el camino de vuelta. Se fueron porque tuvieron problemas con los jesuitas y ahora regresan para hacerse cargo no de uno, sino de 2 templos. En el principal, en el gran templo, en el mayor, se encuentra Manolo Luna. Bajo la cúpula del Templo del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder, los Javieres está viviendo unos meses muy, muy especiales. Estamos delante del altar mayor de este templo de finales del siglo XVI, principios del XVII, con el hermano mayor de la Hermandad del Martes Santo, José Antonio Olier. Buena, Manolo. Y con también hermano de la corporación, profesor, historiador del arte, Manuel Jesús Roldán. Muy buenas, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, estamos aquí debajo, José Antonio, la verdad que el sueño hecho ya realidad. Sí, bueno, y además como ves esto en un marco impresionante, unas alturas tremendas y bueno, sobre todo la satisfacción de esta hermandad con su humilde poderío de poder abrir una iglesia para Sevilla y hacer un servicio a la diócesis. Profesor, porque como ha dicho el hermano mayor, es abrir o redescubrir una iglesia a Sevilla, prácticamente lo que está haciendo los Javieres. Bueno, en realidad es redescubrir 2 iglesias, porque vamos a redescubrir, en realidad lleva mucho tiempo cerrada, y muchas además con una época que prácticamente, bueno, con un mínimo uso. Vamos a redescubrir un templo del siglo XVII, como has comentado, que es la antigua iglesia de San Francisco de Paula, que era de la Orden Mínima, que tiene una historia riquísima. Pero es que también vamos a dar, yo creo que a conocer a muchísimos sevillanos a una joya de la arquitectura andaluza, que es una obra de Aníbal González, que es la capilla de la Congregación de los Luises, la capilla de la calle Trajano, muy muy desconocida y de una enorme calidad artística. Yo creo que pocas instituciones pueden decir en nuestro tiempo que hayan recuperado 2 iglesias para el patrimonio, 2 por el precio de una. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido. Una iglesia bastante transformada y como muchísimos templos en Sevilla, con un periplo de todo tipo, ¿no? Aquí franceses, protestantes, de todo tipo de personas por aquí. Bueno, la historia es como un reflejo de la historia de la ciudad, es decir, es el típico edificio del siglo XVII que tuvo un gran espacio, llegaba hasta lo que actualmente es la calle Santa Bárbara, ¿no? Convento de la Orden Mínima, potente, pero que entra en decadencia pues por varios avatares, como has comentado, ¿no? La invasión francesa, que expolia el edificio, la desamortización, que bueno, hace desaparecer la Orden Mínima, buena parte de su patrimonio original
algo se conserva en el Museo de Bellas Artes y el resto se dispersa, pero luego va a tener una nueva vida en el siglo XIX, como tantos conventos de iglesia de la ciudad, pasando por ser, bueno, desde una parte que se destina a vivienda, como serán las antiguas dependencias del convento, y prácticamente desaparecen las dependencias, y otra parte que se destina, bueno, pues a almacén o incluso a ser una iglesia de tipo protestante, como fue la que estamos, ¿no? En ese mismo siglo XIX hay una compra particular de una dama que finalmente cede la iglesia a la Compañía de Jesús, y ahí comienza una nueva vida. Estamos ya hablando en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Ahí comienza una nueva iconografía, se mantiene afortunadamente el edificio está en muy buen estado, y el edificio, bueno, permite, bueno, renacer de nuevo a la Compañía de Jesús en Sevilla, junto con otras dependencias que va adquiriendo en el centro de la ciudad, después de haber atesorado un patrimonio enorme en la ciudad, y eso hace que el edificio sea una curiosa mezcla entre la arquitectura del siglo XVII y luego todas esas devociones jesuitas que se van insertando en los años finales del siglo XIX e incluso comienzo del siglo XX. Hermano mayor, estamos delante del altar mayor. Si Dios quiere, la persona que entre en el templo, lo primero que verá será, si Dios quiere, el Cristo de las Almas. Lo tenemos pensado así, ya hemos buscado la manera de poder implementar ahí un sistema para que el Cristo pueda estar ahí. Va a presidir el templo, como no podía ser de otra manera, y bueno, ya iremos viendo poquito a poco el resto de imágenes, tanto de las que nosotros tenemos, las nuestras titulares evidentemente van a presidir el templo, como de las que están aquí ubicadas en el templo, que con la ayuda, el asesoramiento de Manuel Jesús, pues sabremos dónde ubicar todas estas imágenes que hay aquí, que algunas son de gran valor. Hermano mayor, acostumbrado al presbiterio de Nuit Santorum, que tenemos ahí el baldaquino con la reina de todos los santos, estos son otras dimensiones para manejarse, tanto del sacerdote, porque digamos que el altar mayor está empotrado en la pared, no hay vidriera, no es un templo gótico mudéjar, sino que son otras dimensiones completamente distintas a las que podrá ver el fiel, ¿no? El devoto, el hermano. Sí, sobre todo si te das cuenta, el presbiterio y el antepresbiterio son muy anchos, tienen una anchura muy grande, ¿no? Simplemente con esto ya parece como si fuera una capilla de cualquier otra hermandad cualquiera que tenemos por ahí. Bueno, pues me acuerdo mucho de mis queridos amigos y hermanos de Montensión con la capilla suya. Yo creo que aquí cabría la capilla de Montesión. Seguro. Quiero decir que con esto lo que quiero decir es que aquí las dimensiones son extraordinarias. Bueno, por no hablar ya también de lo que es la capilla de los Luises, que evidentemente, como ha dicho Manuel Jesús, también tendrá su uso en su momento. Profesor, un detalle para el que entre aquí. La Virgen de las Victorias de Hita de Castillo, nada más y nada menos. De Hita del Castillo, una imagen, además la vocación es típica de los mínimos, porque estamos hablando de una imagen que sí se conserva del antiguo templo de la Orden de San Francisco de Paula. Es uno de los pocos restos de esa antigua vocación, igual que una imagen lateral que hay del propio San Francisco de Paula, que era el titular de la iglesia originalmente, y que desgraciadamente, bueno, pues prácticamente el resto de la iconografía de los mínimos se ha perdido, ¿no? Luego se ha ido sustituyendo por piezas jesuitas, piezas que no son todas nuevas, es decir, aquí hay otras piezas que proceden del noviciado de los jesuitas, de la casa profesa, es decir, de lo que hoy es la iglesia de la Anunciación, o de lo que hoy es el noviciado de San Luis, el templo de San Luis de los franceses, y que, bueno, enriquecieron esto y salvaron además algunas piezas del patrimonio jesuita que si no de otra manera hubieran desaparecido, ¿no? Vamos caminando, José Antonio, Manuel Jesús, al retablo lateral, que las personas que conocían este templo veían aquí a la Gran Madre de Duque Cornejo, pero aquí, si Dios quiere, va a estar la Virgen de Gracia y Amparo. Si Dios quiere, ahí es donde va a recibir culto la Virgen de Gracia y Amparo. Digamos que es el único gran debe, ¿no?, que del antiguo templo que bueno, ya está en el centro arrupe de los jesuitas. Ya está en el centro arrupe de los jesuitas. Bueno, cuando se negoció el comodato, los jesuitas, bueno, ya nos adelantaron que ellos tenían intención, bueno, de mantener dos imágenes. Una era la Gran Madre, que es realmente es una pieza excelente de Pedro Duque Cornejo, no es original de aquí, venía de otro templo jesuita, y también de poder tener una imagen de San Ignacio de Loyola que estaba en el retablo mayor y que ya los jesuitas pues también llevaron al centro arrupe, ¿no? Bueno, eso en cierto modo permite, entre comillas, el desahogo para que nosotros podamos colocar
nuestras imágenes titulares, y también, bueno, entra dentro de, evidentemente, de la potestad que tenían los jesuitas para, bueno, hacerse con sus imágenes, ¿no? La verdad que luego en el resto del inventario de la iglesia, pues podemos decir que la Compañía de Jesús ha sido muy generosa, porque prácticamente todo lo que había en la iglesia, salvo un frontal de altar que había en el altar mayor, que también ha sido desplazado a Portacelli, el resto se conserva in situ, ¿no? Cosa que nosotros evidentemente mantendremos y que en buena medida además potenciaremos. También vamos a seguir caminando. Otra curiosidad que se encontrarán todos los sevillanos y toda la gente que se acerca aquí, o entrarán, hermano mayor, por Jesús del Gran Poder, o entrarán por Trajano, veíamos, pero aquí en el Templo del Sagrado Corazón verán una nave hacia la izquierda, o nave del Evangelio, y dos naves hacia la derecha, o nave de la Epístola. Sí, que es curioso, porque a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque es verdad que la nave del Evangelio es una nave completa, o sea, directamente, digamos, lo que es una de cúpulas. Pero y la segunda nave a la que te refieres, yo creo que Manuel Jesús tendrá más idea que yo el por qué hay como dos naves en una. Fue una ampliación que se hace a comienzos del siglo XX, es decir, esto realmente la historia es muy compleja, y muchas veces incluso con los propios datos que tenemos de los jesuitas casi no nos hacemos una idea de realmente cuáles fueron las innovaciones, pero en esos años entre 1878 y 1910, bueno, se hizo un pasillo que comunicaba la zona de Jesús Gran Poder con Trajano, se adecuó una dependencia nueva en el testero lateral derecho y se amplió, lo que comentaba nuestro hermano mayor, se amplió la nave lateral derecha. Es decir, la nave lateral derecha es una rareza porque en realidad son como dos naves, hay un pequeño espacio donde está, pues curiosamente, una imagen de Santa Teresa de Castillo Lastruzzi y otras piezas menores. Bueno, pues eso es un añadido del siglo XX, de los años iniciales del siglo XX. Seguimos caminando, vamos entre portones hacia la capilla de los Luises, mirando hacia la calle Trajano, ¿no, profesor? Hacia la calle Trajano, es decir, para que los oyentes se hagan una idea, desde la calle Trajano hay una puerta neogótica, una puerta, bueno, que tiene muchos detalles porque tiene una enorme calidad en la talla de sus ladrillos, la figura que hizo José Lafita de San Ignacio de Loyola, esa puerta con elementos góticos, elementos neogóticos que, bueno, parten del diseño de Aníbal González y que tiene, como era lo típico en los años 10-20 del siglo XX, una enorme calidad en la labra del ladrillo, ¿no? Esas cardinas neogóticas y esta puerta, esta compleja puerta neogótica por la cual vamos a acceder al interior de la capilla de los Luises. Una joya, mucha gente no conoce, es espectacular. Estamos entrando ahora en otro espacio, allí de fondo el altar, pero sobre todo, profesor, ese gran paño de azulejo, nada más y nada menos, diseñado por Gustavo Bacariz. Yo creo que es una de las grandes joyas de la ciudad, es decir, y además muy poco conocida, ¿no? La capilla es una capilla neogótica de una factura excelente, o sea, Aníbal González tuvo una primera etapa constructiva, una primera etapa de diseño que jugó con estilos antiguos, el Renacimiento, el Gótico, lo que él consideraba estilos nacionales, ¿no? Aquí hace una capilla neogótica antes de hacer su costumbrismo, su regionalismo arquitectónico, y aquí esto se enriqueció, estamos hablando de los años iniciales, 1915, 1917, de los años iniciales del siglo XX, con un zócalo azulejo espectacular que diseña Gustavo Bacariza. Gustavo Bacariza, bueno, recordemos que es un pintor que bebe de las fuentes del modernismo, de las fuentes de ese colorismo inicial del siglo XX, que bueno, da aire a la Sevilla en fiesta, da aire a la propia estética de la Feria de Abril, y que aquí diseñó un Vía Crucis completo y un apostolado, aparte de otras escenas, ¿no? Pues yo creo, hermano mayor, que vamos a terminar aquí la visita y creo que Sevilla se lo va a agradecer eternamente a la Hermandad de los Javieres esta recuperación, redescubrir de nuevo dos espacios que forman parte de la historia de la ciudad. Y eso intentaremos, que las iglesias, los espacios estén abiertos todo lo posible. Le pido a toda Sevilla que venga a vernos, venga a ver estas maravillas que has relatado y tú también, magníficas, que hay aquí en esta iglesia, estos espacios que son dignos de conocerse, y que aquí estamos para recibir a todo aquel que quiera venir.
El nuevo templo de la Hermandad de los Javieres, un templo histórico de Sevilla como es la antigua sede de los jesuitas. Hasta aquí Evocación. En este lunes empezamos una semana que va a estar vibrante de actualidad. Intentaremos conocer algún detalle más sobre la posibilidad de que la Virgen de la Paloma de Málaga vaya a Madrid, donde se venera y mucho a la Virgen de la Paloma, y también conocer la experiencia personal y también conocer la opinión personal de José Antonio Navarro Arteaga sobre la imagen que se acaba de estrenar en Jerez de la Frontera, la Virgen de la Salud de los Enfermos, que ha originado cierta controversia. Amigos, esto es todo. Mañana a las 11 volvemos. Un saludo, adiós. Semana Santa Radio, la radio que se ve.